Siempre consideramos estas cosas, pero qué impresionante es que el Señor nos haya regalado la existencia. ¿Usted se imagina no existir? Qué pregunta rara que hago para un domingo a la mañana, esto es fuertísimo. Bueno, estoy un poco gripado, eso también así me aprieta acá un poquito. Pero usted no se imagina no existir. Y sin embargo, ¿cuántos hicieron fuerza para existir? ¿Cuántos dijeron, yo existiré? ¡Oh! ¡Lo lograré! No podés porque no existías. Parece una tontería lo que digo, pero usted no se imagina con cuánto egoísmo razonamos muchas veces respecto a nuestras propias cuestiones. Y en cuántas cosas dejamos fuera al Dios que nos dio existencia, pensando que somos nosotros mismos dueños de nuestro propio ser y de nuestras propias cosas. Y a veces no solamente con egoísmo, sino que diría yo con un poquito de cinismo, incluso culpamos a otros o a circunstancias y con muchísima dureza de corazón y tristeza, lo digo muchas veces, a Dios mismo por cosas que son nuestra propia responsabilidad, olvidando quién nos dio existencia en primer lugar. Y el que nos dio existencia no nos abandonó en una existencia miserable, no nos abandonó en una existencia que en cierta forma nos merecemos, porque nos apartamos de sus diseños, sino que dio todo para poder rescatarnos. Esto es solamente repaso de lo que venimos hablando los domingos anteriores, dimensionando y entendiendo que cuando hablamos de existencia no hablamos solamente del cuerpo, sino que hablamos de que Dios nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Como leemos en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Y acá viene la revelación. No es cuerpo, no es que me tengo que portar bien nada más. No es que tengo que comer sanito y hacer ejercicio, no. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 1 Tesalonicenses 5:23 y 24. Estos son pasajes que usted necesita repasar, igual que los mensajes que hemos escuchado en domingos anteriores están disponibles en YouTube. Por favor, repase. Necesita usted alimentar el espíritu que Dios le ha dado. Repase los mensajes. Porque si no, a veces nos olvidamos quién nos trajo la existencia y para qué. Y es que nosotros nacimos o existimos para ser morada de Dios. Es lo que Dios eligió. Dios creó muchas cosas, pero solamente a nosotros nos ha dado la facultad de ser morada de su espíritu. Solamente sobre el hombre Él sopló espíritu de vida, su espíritu, y nos dio su imagen. Y junto con eso nos dio muchísimas cosas. Imagen, como repasando un poco, ¿no?, lo que ya veníamos hablando, imagen y semejanza de Dios. ¿Se acuerda? El Espíritu de Dios es el que es todopoderoso. ¿Y el espíritu humano cómo es? Un espíritu de poder. ¿Se acuerda? No se acuerda. Segunda de Timoteo 1:7. Dios nos ha dado espíritu de poder, pero Él es el Todopoderoso. Nos dio un espíritu de amor, pero Dios es amor. Dios no tiene amor, Él es amor. Y nos dio espíritu de dominio propio. Todo esto que está contenido en nosotros, que es parte de nosotros, que es esa imagen de Dios en nosotros, se encontró opacada por el pecado, por el engaño del pecado, por el daño del pecado. Y acá hay una pequeña observación para hacer, porque que también bien lo explicaba nuestro pastor, que muchas veces confundimos el pecado con el error, el pecado con la transgresión, con el mal
que podemos hacer. Y es una cuestión realmente individual, por supuesto. Cada uno comete sus propias faltas, sus errores, sus pecados. Pero cuando la palabra habla del pecado, habla de una condición en la que se encuentra todo hombre desde el momento en que nace. Es como la deuda externa argentina. Cada argentino que nace ya nace endeudado con alguna potencia extranjera. Y voy a decir, pero yo no compré nada. Bueno, alguien compró. La condición de pecado ha llevado prisionero a nuestro espíritu, poniéndolo en la condición de condenado. Porque el cuerpo muere, pero el espíritu es eterno. Y de esa condenación es de la que el Señor, por medio de Jesucristo, nos vino a liberar. Por eso cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, cuando creemos en Él, somos rescatados, somos redimidos y también somos regenerados por Cristo. Esa imagen dañada en nosotros ahora debe ser corregida y será transformada. Por eso es que antes de Cristo pensábamos de una manera, nos comportábamos de una manera, vivíamos de una manera, pero luego de que Cristo irrumpe en nuestras vidas, comienzan a cambiar nuestros valores, nuestros pensamientos, nuestras conductas. Y empieza una transformación. Anoche estuvimos en San Jerónimo con mi esposa en una hermosa ceremonia de casamiento que hubo. Estuvimos con Joe, Damaris, toda la gente de San Jerónimo, hermoso, muy lindo. Y hablábamos con uno de los chicos, Juan Manuel se llama, ¿no? Con un testimonio de conversión impresionante. Y una de las cosas que él nos decía es que le llamaba la atención de que la gente con la que él estaba antes le reprochaba que él ya no se comportaba como antes, que ya no sos igual, ya no haces las mismas cosas. Pero las cosas que le reprochaban eran cosas malas, no eran cosas buenas. No era que antes eras bueno y ahora te volviste. No, antes eras malo y ahora claro, los deja en evidencia a todos los demás, ¿no? Ese debe ser el problema. Pero ese es el espíritu del mundo. Pero esa es la obra de Cristo en nosotros. Y qué lindo cuando conocemos los testimonios de todos los que están cerca nuestro y que nos cuentan y que uno no lo puede creer a veces. Pero cómo se nota esa transformación. Y si vos preguntás, ¿eso es porque en la iglesia ya no te dejan hacer tal cosa? ¿Es porque en la iglesia te dijeron que... ¿Es porque el pastor te vigila? ¿Es porque te ponen puntos? ¿Es porque te pagan? ¿Es porque...? No, es la transformación del espíritu. Y el espíritu tomando gobierno sobre el cuerpo y sobre el alma. Porque para eso nosotros fuimos creados. De esta forma, un espíritu que sujeta el alma y el cuerpo. Pero cuando el espíritu está cautivo en el pecado, en la condición del pecado, no en cometer errores, en la condición del pecado, sin Cristo, estamos manejados por el cuerpo y por el alma. Lo que Santiago llama una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Terrenal porque es de una mente que solo es consciente de lo terrenal. Ahí es donde se gesta todas las variantes de las cosas malas que hay en el mundo. Porque tiene una base de egoísmo, de querer poseer, de querer tener y de querer ser. Por eso es una mente terrenal. Pero también es animal porque está sujeto a alimentar solamente los apetitos del cuerpo. Si tiene hambre, si tiene frío, si tiene ganas de ir al baño, si tiene bueno, ya hablaremos de otras cosas. Apetitos del cuerpo, de los que claro que somos conscientes. Pero por eso cuando Jesús se enfrentó al diablo, una de las primeras cosas que le dijo es: no solamente de pan vive el hombre,
Porque el diablo le decía, ¿tenés hambre? ¿Tenés hambre? ¿Tenés hambre? Sí, pero no solamente de pan vive el hombre. Y nos enseña a reposicionar el espíritu en primer lugar. Y Santiago concluye y dice, y es terrenal de acá, animal de acá. El apóstol Pablo dice, aquellos cuyo Dios es el vientre, los que viven para satisfacer sus deseos y nada más. Dice, y es diabólica, porque cuando cuerpo y alma no están sujetos al Espíritu, en comunión con el Espíritu de Dios, están en alianza y en sociedad con los demonios. Y no hay grises y no hay puntos intermedios. Es duro, ¿verdad? Pero es así. Por eso la palabra nos habla de Satanás y nos dice el príncipe de la potestad del aire. El Dios de este siglo lo llama. Dios con minúscula. Y aunque está derrotado y su tiempo es breve, todavía aquellos que no han asociado, no entran en comunión, no han sido redimidos, porque no han abierto su corazón a Cristo y no se han enlazado, unido al Señor, están unidos al príncipe de este mundo. ¡Wow! Y usted dirá, pero yo conozco gente que no va a la iglesia y es muy buena. Ya lo explicó el pastor esto. No se trata de cuán bueno puedas ser. No se trata de tu escala moral, no se trata de la buena persona o de lo altruista o de tus buenas intenciones. En Cristo, en el plano espiritual, las cosas son de una sola manera. El que cree será salvo, el que no cree será condenado. Porque aún las mejores cosas, las más admirables de los seres humanos, delante de Dios no son nada cuando nos comparamos con Él, con la bondad y la perfección en la que Él nos creó. Nada. Por eso no admiramos las cuestiones de la carne, sino que nos preocupamos y procuramos las cosas del Espíritu. Y por eso predicamos la palabra. Por eso nos surge hablar de la salvación a las personas, aunque nos parezcan que son más buenos que nosotros, que tienen problemas, como si el Evangelio fuese la solución a los problemas cotidianos. El Evangelio no es un kiosco de soluciones, aunque muchas veces predicamos a partir de las necesidades de las personas, porque entendemos que Dios tiene poder para sanar, para proveer, para salvar, para resolver, pero principalmente predicamos para la salvación del Espíritu. Fundamentalmente, y todo lo demás entonces viene por añadidura. Por eso nosotros necesitamos aprender a conectar con Dios en el Espíritu y por eso dedicamos tiempo para orar. Enseñamos a orar, a entrar en comunión con el Espíritu de Dios, porque ahí es donde parte toda relación posible con Dios, es a través del Espíritu. Cuando Dios toca nuestro cuerpo, experimentamos milagros, pero los milagros no salvan ni transforman a nadie. Cuando toca nuestra alma, podemos estar conmovidos, podemos incluso experimentar sanidad del alma, liberación de cuestiones del alma. Pero aún eso, no provoca la salvación y la restauración. Es cuando el espíritu humano se conecta con el Espíritu de Dios. Eso es lo que Dios vino a llamar, a rescatar su imagen en nosotros. Cuando el espíritu es salvo, el alma y el cuerpo van detrás. Porque no pueden rebelarse, porque no nos podemos dividir y disociar. Por eso es una cuestión de espíritu. Y así lo deja clarísimo la palabra en Romanos 8:14. Me encanta este pasaje. Porque aquí es donde parte nuestra relación con Dios. Y no sé si alguna vez lo ha pensado o solamente he sido yo el carnal. A veces en algún mensaje que me toca, o porque sé que estoy metiendo la pata, digo, bueno, me tengo que poner las pilas, tengo que caminar derechito, porque entonces así voy a poder tener comunión con el Señor. Pero claro, no es algo que yo pueda hacer con mis fuerzas, no es por seguir reglas o seguir normas. Dios quiere tener una relación conmigo de otro tipo. Dios no busca un buen alumno,
aunque somos discípulos, pero no busca un buen alumno. Dios no busca un soldado, un guerrero, aunque lo somos. Somos guerreros espirituales, soldados de Cristo. Pero eso está incluido en el paquete de lo que realmente somos. Dios no busca gente llena de dones y de capacidades para hablar, para profetizar, aunque de hecho lo somos, porque la iglesia tiene todo esto, está incluido. Pero no es a partir de ahí que Dios se relaciona con nosotros, sino que busca hijos y salvó hijos. Por eso envió a su hijo. No mandó un profeta, aunque Jesús profetizó. Claro que profetizó, pero no mandó un profeta, no mandó un soldado, no mandó un sirviente, aunque Jesús le sirvió como ningún otro, pero mandó a un hijo. Y como hijo se entregó para rescatar a los que somos sus hijos, porque Él busca de nosotros que seamos sus hijos. Esa es la relación de espíritu que tenemos que llevar con el Señor, que tiene que cultivarse en nosotros con el Señor. Es lo que dice Romanos, capítulo 8, versículo 14, por favor, lea conmigo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¡Wow! Los que son guiados por el hambre. Los que son guiados por las ganas de tener más. Los que son guiados por un deseo de conquista. No, aunque está bueno todo eso. Pero los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque a partir de ahí se construye con el Señor una relación diferente. Y sigue, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Mi papá quiere decir eso. El Espíritu mismo, el Espíritu de Dios mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Saben qué significa que da testimonio? ¿Qué le dice? El Espíritu de Dios mismo es el que da testimonio, no son las circunstancias. Por favor, presta atención a esto. No es si me va bien o si me va mal. No es si me siento bien o si me siento mal. Es el Espíritu de Dios. No son señales externas. No es, mirá cuánto Dios me ama que encontré estacionamiento en pleno centro. Es un chiste que yo hago con mi esposa siempre. Solimos ir al centro seguido y es re difícil estacionar. Y yo le digo a mí, Dios me ama y por eso yo encuentro y estaciono. Es un chiste, pero muchas veces vivimos de señales en señales, ¿no? Y el problema de vivir en señales es que las buenas las interpretamos enseguida y las malas nos condenan. Y nos hacen pensar cosas que no están bien. ¿Qué estaré haciendo para que Dios me castigue de esta manera? ¿Qué habré hecho en qué me habré equivocado? Pero la palabra dice otra cosa. La palabra dice que cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es el que da testimonio a mi espíritu y me dice que yo soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, también, por lo tanto, soy heredero de Dios, coheredero con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Es un toque de perspectiva, nada más. ¿En dónde tenemos que volcar nuestros deseos? ¿A dónde tiene que estar nuestro deseo, nuestra búsqueda en resolver nuestro hambre espiritual? Vamos a ponerle ese nombre. No sé si es el título teológicamente correcto, pero se tiene que despertar en nosotros un hambre espiritual que sea más fuerte, incluso
que el hambre del alimento. Y el hambre del alimento lo tenemos claro, ¿eh? Cuando falta, cómo falta. Cómo se hace notar. Cómo el cuerpo nos hace saber de tantas cosas que necesitamos. Pero ¿cuánto oímos al Espíritu? Cuando el Espíritu clama que necesita el contacto con su Padre. Y no le podemos dar una barrita de cereal, ni una lechuga, ni una zanahoria, ni un alfajor. ¿Cómo alimentamos el Espíritu? Mire, en las Escrituras aparecen, me acuerdo hace muchos años atrás, un mensaje que compartí, que lo encontré hace poco entre mis papeles, que hablaba sobre formas de alabanza y adoración. Formas en que nosotros disponemos nuestro pensamiento, nuestra mente y acompañamos con nuestro cuerpo para adorar a Dios. Y cómo eso enciende nuestro espíritu. Cuando nosotros ignoramos el hambre espiritual y lo atribuimos a otra cosa, cometemos graves errores. ¿Sí? Estoy re malhumorado, estoy agotado, tengo la cabeza quemada. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito si tengo la cabeza que sigo? No doy más, estoy cansado, estoy trabajando mucho. ¿Qué necesito? Descanso. Dice, dígalo, vacaciones. Dígalo, vacaciones. Y sí puede ser. Pero ¿cómo está tu búsqueda espiritual? ¿Cómo está nuestra búsqueda del Señor? ¿Cómo está nuestro tiempo de comunión y de intimidad donde el espíritu es fortalecido y el espíritu es el que vivifica el cuerpo y ordena la mente y le dice para un poco? ¿Hay ansiedad en nuestra mente? Más de una vez. ¿Qué es la ansiedad? ¿Qué necesita nuestra mente cuando hay ansiedad? ¿Alguien que le diga? Para un poco. ¿Saben quién es? O sea, porque Dios no nos ha dejado desamparados en esto cuando nos creó. ¿Saben a quién puso Dios para que le diga a nuestra mente para? A nuestro espíritu. Entonces, cuando el espíritu está fortalecido y está en su lugar, le dice a la mente para. Y claro que necesitamos vacaciones, porque cumplen un montón de roles diferentes las vacaciones. Pero no es la pastilla que automáticamente soluciona tu ansiedad, tu agotamiento, tu cansancio. Es para otras cosas. Pero solemos tener esas malas interpretaciones. Por eso parece absurdo que yo diga, ay, ¿qué no le puedo dar un alfajor a mi espíritu? No, nadie le daría un alfajor al espíritu, pero a veces creemos que necesitamos 15 días en la costa. O que necesitamos ir a pescar un fin de semana, o que necesitamos ver una película, una serie. Es igual de absurdo, ¿o no? Ay, cómo están cayendo todo, ¿eh? Qué bárbaro. Se las meto en chiste, pero ahí va, ¿eh? Ahí va. Pero el espíritu necesita comunión con su Padre. Pero como bien decía nuestro pastor, yo no puedo hacer algo en el espíritu y no hacerlo en el cuerpo y no hacerlo con mi entendimiento. Puedo estar en oración y orar en lenguas y el entendimiento como que queda medio afuera. Pero no es que se va, está ahí, lo tengo que tener ahí. Por eso decía el pastor, que lo escuchaba estos días de vuelta repitiendo la grabación, cuando alguien dice, yo no voy el domingo al culto, pero en espíritu estaré ahí. Bueno, avíseme dónde se va a sentar para que nadie se le sienta arriba del espíritu. Claro, no se puede hacer eso. Por eso, ¿cómo hago yo entonces para tener esa comunión con mi Padre? Bueno, congregarnos es una de las formas, pero también el comenzar a expresar en el cuerpo, el tomar posición de que estoy en búsqueda espiritual. ¿Vamos a adorar? ¿Se anima a hacerlo ahora? Póngase de pie. Y esto que cantábamos recién es una canción que está escrita a partir de un deseo profundo de que se cumpla en nosotros el máximo propósito de Dios, que es que nuestra vida sea llena de su gloria. Ahora, si usted comparte este deseo conmigo desde lo profundo de su corazón, ahora despójese un momento de todo lo demás.
Ya habrá tiempo para todo. La predicación no terminó. Esto se lo digo para castigarlo. No termina acá. Sujete la mente. Pero por favor no sea un espectador en este momento. Vamos a involucrarnos en la adoración. Por favor, cierre sus ojos. Abra su corazón al Señor. Y ahora cuando empieza la mente a tirar todas las fabulosas ideas que se le ocurren en los momentos que nos queremos concentrar para orar. ¿Sí, no? Pasa un montón. Vos te querés poner a orar y empieza la mente. Y no te tenés que olvidar que esta semana tenés que hacer tal cosa. Y mirá lo que se me ocurrió ahora, estaría buenísimo ir a comprar tal cosa para comer a la noche. Y si invitamos a... vamos a sacarla un poquito de eje, ¿eh? Y el alma, con sus necesidades, y el cuerpo con sus... y me duele el hombro y las rodillas, y ya me está haciendo ruido la panza. Concéntrate en tu espíritu. Un momento. Si querés comenzar a hablar en lenguas, a decirle al Señor que lo amás. Y no contengas nada de lo que el Espíritu quiere hacer. En las Escrituras encontramos que cuando hombres de Dios, mujeres de Dios se encuentran con una visión celestial, en el libro de Apocalipsis Juan se encuentra con el Señor, el cuerpo instantáneamente responde y cae postrado en tierra en adoración. Pero no sé qué hay que esperar que el que dirige la alabanza diga, bueno, levante las manos, haga esto, haga aquello, vamos. Predispone tu cuerpo, hace algo diferente con tu cuerpo. Algo que nazca de tu espíritu, de tu corazón. Vamos. Que se despierte el hambre porque tu espíritu es el que está necesitando. Tu alma puede evidenciar, tu cuerpo puede evidenciar, pero es el espíritu el que está necesitando ese contacto con su Padre. Esa vía que alimenta, que santifica, que purifica. Oh, que restaura todas las cosas. Porque no nos ha creado el Señor para sufrir esta vida, para sufrir los malestares, para sufrir las enfermedades, para sufrir. Nos ha creado para su gloria. Hay cosas que tenemos que atravesar, pero fortalecidos en el Espíritu las pasamos. No las sufrimos, las pasamos. Pero nos concentramos en Él, nos concentramos. Oh, anhelo conocerte, Señor. Que mi corazón sea templo de tu Espíritu. Que mi espíritu sienta tu calor. Sea yo una santa habitación, agradable. Todo mi ser, un templo para ti, Señor. Que mi corazón sea templo de tu Espíritu. Que mi espíritu. Vamos, te animo, no seas espectador, involucrate en este momento de búsqueda, de gloria de Dios. Con todo tu ser, si querés estar de rodillas, si querés levantar tus manos, si querés hablar en lenguas, orar. Este momento su espíritu se conecta con nosotros. Conocer tu gloria y ofrecer sacrificios de alabanza. Llena este templo
sacrificios de alabanza. Llena este templo, Dios, con tu espíritu otra vez. Es un combate que tenemos con nosotros mismos, pero que necesitamos superar. Porque no hay mensaje, no hay predicación, no hay imposición de mano, no hay liberación que pueda hacer que permanezcas parado en la verdad, como ese Espíritu de Dios testificando en tu espíritu que sos hijo de Dios. Por eso combatimos con nuestra carne, sujetamos nuestra alma y glorificamos a Dios. Le glorificamos porque Él es digno de alabanza, de adoración. Él es digno de que nuestra vida sea su templo. Él es digno de tomar de nosotros todo lo que quiera. Él es digno, Él es digno. Porque nada de lo que tenemos proviene de nosotros mismos, sino que viene de Él. Nada de lo que podemos ser o llegar a ser será si no es por su voluntad. Oh, por eso lucha para que tu espíritu se encienda hoy. Y no salgas de este lugar como que vine a una reunión y más y nada más. Y qué bien, qué lindo que me hizo. Esto es momento de entrega, de comunión, de altar. Tenés que salir de este lugar hecho un templo del Espíritu Santo, lleno de Él, lleno de Él. Llena este templo, Dios, con tu espíritu otra vez. Anhelo conocer tu gloria y ofrecer sacrificios. Llena este templo, con tu espíritu otra vez. Oh, cuando la gloria llena el templo, no hay lugar para ninguna otra cosa. No hay lugar para lo que te ata, lo que te atormenta, lo que te quiere hacer retroceder. No hay lugar para el temor, para la duda. Llena mi vida. Llena tu espíritu otra vez. Anhelo conocerte más, Jesús, y ofrecer sacrificios de alabanza. Llena este templo, Dios, con tu espíritu otra vez. Llena, Señor. Llena este templo, Oh, con tu espíritu llena este templo, Dios, con tu espíritu otra vez. Oh, llena. Oh, rabare que tarababa, robo sharabasa tarabaka. Su gloria está en este lugar. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Ay, cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón
corazón estalla en adoración. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. En espíritu y en verdad, espíritu, alma y cuerpo en adoración a Dios. Solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor. Solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Que deberían terminar. Hay segundos que Vamos, levanta tu adoración, levanta tu adoración. Para esto vinimos a este lugar, para adorar, para adorar. Toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras. Solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor. Solo estamos tú y yo. Estamos tú y yo. Cuánto te amo, Padre, cuánto te amo. Oh, siento la fuerza, la potencia, el poder de tu gloria en mí. Conquistando todas las áreas de mi vida, llenando mis pensamientos, conquistando mis emociones, tocando mi cuerpo, Señor. Su gloria está aquí. Tengo hambre de ti. Su gloria está aquí. Tengo hambre de ti. Oh, aleluya. Aleluya. Oh, sí, Señor. Aleluya. Ve, hermano querido, es tan sencillo entrar en la presencia de Dios. Es fácil. No te dejes engañar. Esto no es para el domingo solamente. Esto no es para una reunión solamente. Esto tiene que ser tu día a día. Pero no te lo digo como carga, como imposición. El creyente debe orar. Es tu área de disfrute máximo. Entrar en la presencia de Dios. Es solo abrir el corazón. Poner cuerpo, alma y espíritu a disposición de nuestro Creador. Ahí están las respuestas a tantas cosas que nos dan vuelta por la cabeza.
Es este instante, este momento. Porque Dios está dispuesto. Te da la sensación, a veces, pueden sentarse por favor si desean. A veces nos da la sensación de que Dios está lejano, ¿no? Y de que hay que buscarlo y es como subir una colina encrespada, con piedras y víboras cayendo, ¿no? Y que fuera tan difícil porque de repente no siento esto, no siento aquello. Pero la lucha no es con Dios, la lucha es con nosotros mismos. Pero cuando venciste, ¿cuánto nos llevó? 5 minutos. 10 minutos, 15, el tiempo que le dediques al Señor hasta que venzas a la carne. Y el Espíritu toma el control, y cuando el Espíritu se conecta con el Espíritu de Dios, ahí no hay palabras para describirlo. Están las evidencias después, pero no hay palabras. Pero no es una experiencia privativa para algunos, esto es para todo aquel que cree. Por eso aprendemos que somos morada de Dios. Dios no estaba lejos, Dios está aquí. Y está en mí. Y recibo su Espíritu, que me llena de poder, de amor y de dominio propio. Y hoy, ahora sí viene la predicación. Sí. Ahora estamos listos para recibir la palabra, ¿eh? Diga, estoy listo. Se van a arrepentir. No se van a arrepentir, no. Pero entendemos que nacimos de Dios para ser morada de Dios. Este es el tema, por eso lo remarcamos una y otra vez y observamos lo que las Escrituras nos dicen al respecto. Y necesitamos unas cuantas semanas para dimensionar el lugar de nuestro espíritu en nuestro ser. No somos un cuerpo que posee un alma y un espíritu, somos un espíritu que tiene un alma y que transita esta vida en un cuerpo. Posee un cuerpo, pero el cuerpo no tiene encerrado al espíritu. Por eso oramos acá y pasan cosas en Mali. Porque en el espíritu no hay limitaciones. Y necesitamos aprender esto porque para entender cabalmente lo que significa ser morada de Dios o templo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? ¿O ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y vamos a dividir este mensaje en 2 partes, porque imagínense que ahora no le voy a predicar todo lo que tengo acá. Vamos a hacer una parte hoy y una parte el domingo que viene. Le tiro el gancho para que usted no falte el domingo que viene. Pero hablamos del espíritu, ahora vamos a hablar qué es lo que ocurre cuando el espíritu gobierna sobre el cuerpo y qué ocurre cuando gobierna sobre el alma. Y hoy quiero que nos centremos en el cuerpo, en algo que la Escritura nos dice en muchas ocasiones. Pero ayúdenme por favor leyendo este pasaje, 1 Tesalonicenses. Perdón, discúlpeme, este es otro. 2 Corintios 7:1. Ahora vamos a leer el de Tesalonicenses. Pero 2 Corintios 7:1 dice lo siguiente: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas. Y usted dirá, ¿qué promesas? No era que ya no estábamos en las promesas, estábamos en el cumplimiento. Claro, no habla aquí de las promesas, habla de esto que estuvimos hablando recién, de esto que estuvimos viviendo. Puesto que tenemos este testimonio, puesto que tenemos esta verdad de que el Espíritu de Dios quiere habitar en nosotros, habita en nosotros, puesto que tenemos esto, limpiémonos
de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y este va a ser nuestro tema puntual el día de hoy. Vamos a hablar acerca de la santificación de nuestro cuerpo. Es un tema muy amplio y no podemos abordar todas las aristas que tiene, pero la palabra da especial énfasis y mucho interés a un tema puntual respecto al cuerpo que creo que necesitamos hablar. Y necesitamos hablarlo seriamente. Y muchos, cuando comencemos con este tema, van a decir, pero eso lo tienen que hablar en una reunión de jóvenes. Y yo les voy a decir, no nos escudemos los adultos con los jóvenes cuando hablamos de temas de pureza en nuestro cuerpo. En la actualidad somos testigos de cómo la inmoralidad sexual se ha normalizado hasta puntos realmente obscenos y se defiende la inmoralidad sexual a tal extremo que tiene efectos también en la mentalidad de las personas que están en la iglesia. Porque cuando la maldad es tan grande fuera, tan grande, tan extrema, nos da la sensación de que hay cosas que al final resultan pequeñas y se nos hacen tolerables. Eso se llama, en sociología se llama ventana de Overton, cuando lo que es impensable empieza a ser razonable y de razonable a tolerable y de tolerable a aceptable. Es una forma en que el mundo procede para que lo que era impensable hace 50 años, hoy termina siendo hasta deseable para muchos. Escuchaba en esta semana a un predicador que él decía que en oración Dios le había hablado de muchas cuestiones de esta década y le hablaba sobre la necesidad de guardar y resguardar la mente y el corazón de los niños y de los jóvenes, especialmente porque de aquí al 2030 la perversidad y la inmoralidad iba a escalar a cosas que todavía no hemos visto. Y miren que hemos visto cosas. Por eso hablar de la santificación de nuestro cuerpo y hablar de la santidad, de la pureza sexual, no es un tema exclusivamente para un culto de jóvenes. Es un tema para toda la iglesia. Porque aquí puede que no seas joven, pero crías hijos, crías nietos, y tenés que tener una mirada seria sobre este asunto, porque somos templo del Espíritu de Dios. Y en el templo de Dios no pueden habitar ídolos. Salomón, en el Antiguo Testamento encontramos la historia de Salomón. Salomón construyó el templo para Dios. El día que lo inauguraron, la gloria de Dios llenó ese templo al punto de que la gente que tenía que entrar a servir no podía entrar, pero pasaron 20 años y dentro de ese mismo templo puso una estatua de Baal y una estatua de Acera y una estatua de Moloc y ídolos, todos con las mismas características, ídolos de inmoralidad sexual. Y esos ídolos se siguen levantando hoy sobre la tierra, no han desaparecido. La cultura del Evangelio, la cultura cristiana, la famosa cultura occidental y cristiana, que rigió la moral de esta parte del mundo durante muchos siglos y que hoy es cuestionada y denostada por ser retrógrada, porque atrasa, porque oprime, y etcétera, etcétera, ha guardado nuestra cultura y la forma de familia durante mucho tiempo. Pero hoy eso ya no está. Hoy lo que queda son los hijos de Dios que toman en serio la necesidad de santificación y que guardan su vida y la de su familia de todo tipo de inmoralidad. Por eso, cuando leemos, ahora sí vamos a leer 1 de Tesalonicenses 4, la iglesia de Tesalónica era una iglesia que estaba situada en una ciudad particularmente perversa en este aspecto.
una ciudad de tipo cosmopolita, donde se juntaban personas de distintos puntos del mundo para comerciar, un lugar de mucho comercio, con un puerto, y donde se practicaban todo tipo de religiones. Y aparte estaba gobernada bajo el Imperio Romano, y los romanos tenían una idea respecto a la sexualidad muy diferente a la que tenemos nosotros hoy. Nosotros como creyentes, digo. Para ellos, si hay hambre se come, si hay sueño se duerme, si tengo que ir al baño voy al baño, y si tengo necesidades sexuales las voy a satisfacer. Y listo. Y se acabó. El casamiento y el matrimonio eran para cumplir con ciertas, no expectativas sociales, sino para la formación de la familia y para aportar al imperio, para escalar socialmente. Los matrimonios se arreglaban entre hombres ya mayores y las familias que tenían chicas entre 13, 14, no más de eso, porque la expectativa de vida tampoco era muy alta. Y muchas veces los esposos no se conocían. La mayoría de las veces no se conocían. La sexualidad, la satisfacción de la sexualidad era por otro lado, no era en el hogar. Esto lo habían heredado también de los griegos. Y en ese marco, en esa idea, es que llega el evangelio disruptivo, y por eso hay una palabra que nos resulta extraña a nosotros como exhortación. Cuando Pablo le dice a los hombres, maridos, amen a sus mujeres. Desde nuestra perspectiva, uno dice, si no la amo, ¿para qué me voy a casar? Desde la perspectiva de ellos, el casarse no tenía nada que ver con el amor. Y nada que ver con la sexualidad, y nada que ver con la intimidad, y nada que ver con el cuidado. Por eso había hombres que despreciaban y maltrataban a sus mujeres. Entonces tiene que venir este consejo. Y en medio de esto, los tesalonicenses llevaban antes de estar en Cristo ese estilo de vida. Por ejemplo, a los corintios que estaban en una condición similar, Pablo les dice lo siguiente en 1 Corintios 6, 9, dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erren, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aclara, y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces es muy clara la división. Es muy puntual. Dios quiere nuestra santificación y la santificación de nuestro cuerpo. ¿Qué es la santidad? La santidad, me encantó esta definición de un pastor que escuché también en estos días. Y él decía, la santidad implica ajustarse al carácter de Dios y al mismo tiempo rechazar lo que no está de acuerdo con ese carácter. No hay transigencia posible en la santidad. No hay tolerancia posible. No hay desliz. Nos equivocamos, cometemos errores, pedimos perdón, el Señor nos perdona, nos va perfeccionando. Pero santidad significa que yo tengo un deseo y una acción concreta y efectiva de ajustarme al carácter de Dios y no intentar encajar en la bendición de Dios, en la bondad de Dios, en la iglesia, teniendo mis propios parámetros. No es para tanto. Y esas cosas que solemos decir. La santidad indica claramente, nos indica claramente que Dios tiene un carácter justo, un carácter santo, tiene una forma de hacer las cosas. Y es nuestro deber rechazar lo que no está de acuerdo con ese carácter. Pero aquí viene el problema,
nuestros miembros, nuestra carne, suele tener deseos que no se ajustan con el carácter de Dios. O me pasa a mí solo. Porque algunos me miran con una cara. Y el error es naturalizar esos deseos. El error es decir, y bueno, soy humano. ¿Qué va a hacer? Señor, si no querés esto en mí, sacámelo. Si usted ha orado de esa manera, le exhorto, hermano, por favor. No es esa la forma. No todos los deseos que están en nosotros deben ser satisfechos. Eso es una mentira del mundo. Vos tenés que hacer lo que deseas. Realizate por medio de lo que deseas. Si algo no querés hacer, no lo hagas. Si no querés ser madre, abortá. Si no lo deseas, mátalo. ¿Verdad? Y si tenés ganas de y dale. Pero no todos los deseos están en nosotros para ser satisfechos. Así lo dice Gálatas 5:16 claramente. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Y es una indicación, acá es donde a mí me siento la punzada, siento el cachetazo acá así, ¿no? Acá el tuc. Es el Espíritu en mí el que produce la santificación, pero en mí tiene que haber la responsabilidad y la acción para guardarme en esa santificación. No es, Señor, si no te gusta, sácalo. Sabemos que no le gusta. No lo hagas. Y vamos a seguir leyendo los consejos que nos da, porque así entendemos, no todos los deseos deben ser satisfechos. Y hay deseos que producen una cosa y otros que producen otra, pero hay algo que tiene que ver con los pecados sexuales, con la fornicación. Fornicación, la palabra fornicación en griego es la palabra porneia. ¿Les suena de algún lado? Claro que sí. La pornografía es un problema, siempre lo ha sido, pero hoy es terrible. Porque la edad de iniciación de los niños en la pornografía es muy pequeñitos y produce una deformación terrible en su mente, en su corazón respecto a lo que es la sexualidad, abriendo la puerta a todo tipo de actos de corrupción espantosos, no solamente a vivir una vida de inmoralidad, sino quedar a merced también de aquellos que abusan de estos aspectos. Y claro, cuando hablamos de cuestiones sexuales y ponemos los abusadores, los violadores por allá, alguien que hace una cosita en privado, y no es para tanto. Pero ¿sabe usted que delante de Dios es el mismo pecado? Porque ambos dos responden a un deseo que no debe ser satisfecho, que tiene que ser sujeto por el Espíritu, por medio del dominio propio que nos da el Espíritu de Dios. Por eso la fornicación es de los más feroces de los pecados, y no lo estoy inventando yo, la Biblia lo dice claramente. Dice en 1 Corintios 6, 18 al 20. ¿O no saben que esto le dice Pablo a los Corintios respecto a estas cuestiones? ¿No saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huyan de la fornicación. Y acá viene la señal importante. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Porque han sido comprados por precio. Glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es un pecado que ata al cuerpo, condena al alma, contrista al Espíritu Santo. Y por eso Pablo le advierte a los tesalonicenses, y ahora sí volvemos a los tesalonicenses, en el capítulo 4,
del versículo 2 en adelante. Dice, ustedes conocen, yo les voy a leer la versión de la Biblia de las Américas, porque me gustó la traducción, ya que en la Reina Valera hay una palabra que está interpretada por el traductor, pero a mi entender no es la más correcta. Leemos juntos. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Seguimos, son cortitas. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener, aquí dice su propia esposa, pero sabe que la traducción correcta es vaso, no es esposa. Aquí el traductor de la Reina Valera interpretó vaso como esposa, como está en otro pasaje, pero en realidad es vaso, y vaso, cuando el apóstol Pablo usa la palabra vaso, se refiere a nuestro cuerpo. ¿Se acuerdan? Tenemos este tesoro en vasos de barro, refiriéndose a nuestro cuerpo. Por eso decimos, cada uno sepa tener su propio vaso, su propio cuerpo en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. No nos gusta esta parte de Dios, como ya hemos dicho y testificado. Les leo la versión en la Biblia de las Américas. Escuche, preste atención. Ustedes conocen las instrucciones que les dimos con autoridad del Señor Jesús. Lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa, que nadie cometa inmoralidades sexuales y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa, no con pasión y malos deseos como la gente que no conoce a Dios. Que nadie abuse ni engañe en este asunto a su prójimo, porque el Señor castiga duramente todo esto, como ya les hemos advertido. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Así pues, el que desprecia estas enseñanzas no desprecia a ningún hombre, sino a Dios, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Tres instrucciones que son antídoto para la inmoralidad sexual o para la impureza sexual. Y me tomo la libertad, como digo, de hablarlo para todos porque es algo que afecta a todos por igual. Algunos están más expuestos, algunos están expuestos como víctimas y algunos lo sufren en lo secreto, en lo oculto muchas veces. Y es un tema que avergüenza hablarlo. Es un tema que es muy privado, aunque a veces se trata burdamente en público, porque nos faltan por ahí los chistes desubicados, ¿verdad? Por eso es importante hablarlo y que lo tengamos en claro, padres, porque ustedes necesitan aconsejar y saber hablar con sus hijos respecto a estos temas, para que las corrientes de este mundo no se los roben. Porque si no será demasiado tarde para cuestionar algunas cosas, cuando hemos callado y no hemos dado el consejo oportuno de la palabra o no hemos sabido corregir oportunamente. Da la sensación de que esto de la virginidad hasta el matrimonio, que el guardar la pureza sexual es una cosa del siglo pasado, una cosa del cristianismo, una cosa que coarta la libertad de las personas, pero en realidad cuando vemos el diseño original de Dios nos damos cuenta de que son todos engaños que Satanás utiliza para atar y encarcelar más y más a las personas. Tenemos que dejar algo en claro antes de pasar a estos tres advertencias que nos da las Escrituras. El sexo es bueno en gran manera. Dios creó la sexualidad y la relación sexual. Dios dotó al hombre de genitales, al hombre y a la mujer. Es algo que Dios hizo, no lo hizo el diablo. ¿Me van siguiendo? Porque alguno puede pensar, está todo mal. No, no está todo mal. Dios lo hizo para el disfrute del hombre y de la mujer. Lo hizo para la procreación, para extender
el amor que se tienen en otro ser más. El que es padre, el que es madre sabe entender perfectamente lo que le digo. Y el que no, cuando sea padre o madre entenderá. Porque no se puede explicar el amor por los hijos a alguien que no ha podido tener sus hijos aún. No se puede explicar. Pero es expresión de esto. Es para disfrute de la pareja, es para tener hijos y es para resguardar el vínculo entre el hombre y la mujer. Pero Dios lo creó y le dio un marco. Desde el principio dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán uno solo. La sexualidad está permitida solamente en el marco del matrimonio, con el compromiso, el resguardo, la responsabilidad que da el tener ese compromiso y ese pacto asumido. No es para ejercerlo en otros ámbitos. No es para autosatisfacción. No es para eso. No es correcto. No es para andar probando con uno, con otro, con una o con otra. No es para eso. No es para estar estimulándose. No es para eso. Tiene un marco restrictivo concreto. ¿Por qué? Porque es el lugar perfecto donde cumple su función sin ninguna contraindicación. No hay contraindicación, al contrario, la Escritura dice claramente, el hombre no es dueño de su cuerpo sino su esposa, y la esposa no es dueña de su cuerpo sino su esposo. Por tanto, no se nieguen el uno al otro, cumplan el deber conyugal. Qué poco amén. Están asustados, veníamos de la gloria y de repente ¡flah! Y a usted le parece chiste, pero este mundo es tan perverso que el chiste común es, ¿no querés tener sexo nunca más? Casate. Eso no es. Y es tan terrible, tan duro el efecto que tiene esto que parece un chiste, pero es una realidad, que en los años que con mi esposa hacemos charlas prematrimoniales y que charlamos con matrimonios, siempre durante el noviazgo parece que no hay cuerda de titanio que pueda atar esas manos y que terminan arañando las paredes y después de casado el problema es que no se pueden encontrar. Los casados a veces, pero ya con la edad que tenemos, yo no veo en la Biblia que diga que hay una edad donde ya se cuelgan los guantes. A su ritmo, pero... Entonces, cuando hablamos de la pureza sexual, hablamos también del matrimonio. El libro de Hebreos dice, honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Oh. Cuando usa la palabra lecho, claro, otra vez el traductor, Casiodoro de Reina, quiso ser suave, el lecho. La palabra es la palabra coite. ¿Conoce esa palabra? De donde viene la palabra coito, es decir, la unión sexual del hombre y la mujer. Y dice, honroso sea en todos el matrimonio y sin manchas la unión entre el esposo y su esposa. Y es gracioso porque esa palabra sin manchas aparece otras 3 veces en el Nuevo Testamento para referirse a la relación de Cristo con la iglesia, la novia de Cristo en Apocalipsis y el cielo. Son lugares sin mancha. Mire con qué compara la unión del hombre y la mujer en matrimonio, en la sexualidad. ¿Con qué lo compara? Es tremendo el poder que tiene, porque es para lo que Dios lo hizo y cuando nosotros utilizamos lo que Dios nos ha dado, como Dios lo ha determinado, hay bendición, hay regocijo. Por eso es que el hombre caído, lejos de Dios, asociado con las tinieblas, carnal, animal y diabólico, lo pervierte hasta puntos extremos. Y por eso nosotros necesitamos hablar de este tema y tenerlo muy en claro, porque no es una cuestión de modas o de aceptar o no aceptar a tal o cual persona. Esto se trata de santificarnos para ser un templo de Dios santo, donde el Espíritu de Dios
pueda habitar. Entonces a los tesalonicenses les da algunas instrucciones claras. Podemos resumirlo en 3 palabras. Les dice: absténganse respecto a la fornicación, absténganse, controlen el cuerpo y consideren a sus hermanos y a sus hermanas. Abstenerse, lo leemos en Tesalonicenses, cuando dice, oh, Padre, que lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa, que nadie cometa inmoralidad sexual, que se aparten de fornicación, absténganse. Señor, qué difícil que se me está haciendo, quita de mí. No, apártate. Celulares, computadoras, películas, series. Pero no se puede vivir. Dijo Jesús: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, te conviene entrar tuerto al cielo y no irte con todo el cuerpo al infierno. Porque si te lleva a la perdición, huí. No se trata de confrontar, no se trata de superar, no se trata de combatir. Acá, soldado que huye, sirve para otra guerra. Pero uno dice: tengo que resistir. No se puede resistir, porque el cuerpo se desata en pasiones lujuriosas y toma el control. Y hay una barrera. Yo me acuerdo cuando Marcelo Prosperi era líder de jóvenes y hablaba de esto con los jóvenes. No sé si vos te acordás, pero yo sí me acuerdo. Decía: hay un punto de no retorno. Hay un punto de no retorno, donde están los arrumacos de los noviecitos, y hay un punto donde, sí, Señor, gracias, nos vamos a casar, aleluya, y de repente una cosa despierta la otra, y hay un momento en que vos decís, bueno, basta, y es una fracción de segundos en donde, bueno. Curiosamente pasa lo mismo con la glotonería, ¿no? Comes un platito, porque es también un apetito carnal. Comes un platito y dices, bueno, un poquito más, porque, ¿no? Un poquito más y ya fue. ¿Sí? ¿Estoy bien? Es más o menos por ahí. Hay un punto de no retorno. Por eso la Escritura no dice combate la fornicación. No, dice huye. Huyan. Escápense de todo ámbito donde esto esté cultivado. Escápense de todo ámbito donde esto es enseñado. Escápense de toda relación que sea impulsada por esto. Porque no nos va a llevar a otra cosa que a la condenación. Punto siguiente, controla. Esto que yo les decía del vaso. Que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa, no con pasión y malos deseos como la gente que no conoce a Dios. Y acá está el secreto. El que no conoce a Dios no tiene otra opción. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios, y como es el Espíritu que nos ha sido dado, tiene poder, amor y sit. Basta, quieto. Cuesta, ¿eh? Pero es el Espíritu que Dios nos ha dado. Por eso es que Dios exige esta santidad en nosotros. No es un sacrificio, es un ejercicio de libertad en el que decimos yo me ajusto a lo que Dios dice que es bueno, agradable y perfecto para mí. Si este no es el tiempo, no es el tiempo. Si esta no es la forma, no es la forma. Yo puedo controlar mi cuerpo, dominar los deseos en la disciplina y en el amor y en el temor del Señor. Y el último punto, que creo que engloba todo lo demás, que es la motivación. Considera
¿Considerar qué? Dice que nadie abuse ni engañe en este asunto a su prójimo, porque el Señor castiga duramente todo esto, como ya les hemos advertido. Y dice, ¿qué significa que nadie abuse y engañe? Significa que tenés que tener consideración de todos los que están a tu alrededor respecto a este punto. Y acá tengo 5 minutos para explayarme. Leímos que el que peca en fornicación peca contra su propio cuerpo. Y les voy a dejar esto, también encontré esta ilustración que me encantó. Vos podés agarrar un auto, irte a la autopista Santa Fe, que ahora están los radares nuevos, ya están controlando de vuelta la velocidad, y ponerlo a 180 kilómetros por hora. Te voy a agarrar la cámara y te va a decir, pecaste. Usted está pecando con el auto, ¿sí? Pero ¿qué pasa si usted agarra ese auto, abre el tanque de combustible, le pone agua, arena, un matafuego adentro, unas piedritas? Usted está pecando contra el auto. La fornicación no es ir a 180 en la autopista, es ponerle arena en el tanque de combustible. Peca contra su propio cuerpo. Pero como no es algo que se haga de a uno, por eso el considerar. Y usted dice, es una foto, te dicen algunos, porque me lo han dicho. Hay una persona ahí. Estará entregada a las tinieblas, lo que sea. Todos los demonios que tiene ella se te pasan a vos. Y todos los que tenemos se le pasan a ella. Porque el que se une con una ramera, uno es con la ramera. Por eso es importante considerar al otro. Muchachos, esto sí va para los más jóvenes, aunque hay algunos viejos que también. Muchachos, consideren. La palabra en 1 Juan nos enseña que los muchachos traten a las mayores como sus madres y a las jovencitas como sus hermanas. Yo veo que algunos están con la hermanita. Y voy a decir, ojo. Y te dicen, no, es como mi hermanita. A tu hermana no la tratás así, ratón. A tu hermana, decís, te salí de acá, ¿qué querés? Porque acá le doy a los jóvenes, acá le toca. Ahora sí, los más grandes ya aflojen un poco. Ahora le toca a los jóvenes. No se hagan los vivos, sean respetuosos. Un varón que despierte ilusiones en una mujer es culpable de despertar eso si lo ha hecho intencionalmente. Hay chicas, soy consciente, que se ilusionan por cualquier cosa y andan buscando el príncipe azul por todos lados. Ese es otro tema. Pero hay cada gato dando vuelta. Y no Jorge que anda por ahí, el gatito blanco y negro que anda por ahí. Encima estamos en una cultura que exacerba todo eso. Las fotos se preparan para gustar físicamente, para ir a lo carnal. Y si no, pero no pasa nada, así empieza. La Escritura dice claramente que debemos ser, cómo debemos conducirnos, cómo debemos hablar y cómo debemos tratarnos. Si eso no está de acuerdo al carácter de Dios, falla tu santidad. Que no te mientan, fornicación no es tener una relación sexual con penetración. Ese es el último paso de la fornicación. La fornicación comienza en el corazón y en la mente. Por eso, sé respetuoso. Sé 10.000 veces respetuoso con las coherederas de la vida. Porque sí estará tu futura esposa entre muchas de las que vas a conocer, pero ellas también tendrán esposos. Y vos no podés deshonrar eso. No estamos para eso. No existe esa opción de vamos probando, vamos viendo, somos amigobios. El noviazgo es el preludio al casamiento. Tiene un objetivo puntual. Si somos novios no es para ver qué onda, es para casarnos. Puede fallar, porque no es un compromiso de por vida. El compromiso es el casamiento. Puede que, pero no es lo normal. Cuando estás en comunión con el Señor lo vas a entender y se van a casar. Pero está prohibido cualquier otro tipo de interacción impropia con una chica, sea por mensajes, sea por fotos, sea por palabras, o sea por un trato de excesiva gentileza, usted me entenderá.
para no ser más brutal. Y chicas, consideren a los muchachos. Consideren en su forma de vestir. No podemos ser iguales que el mundo. No podemos. No nos está permitido porque deshonramos el templo de Dios que somos nosotros. Hay partes de nuestro cuerpo que están reservadas para ese momento perfecto entre el marido y la mujer. Y cuando eso se expone, es para provocar algo. Y el que te dice, no, yo me he visto como, porque ese es el mensaje actual. Yo me he visto como quiera, no tienen por qué tocarme, no tienen por qué. No está perfecto, por supuesto, nadie tiene derecho a tocarte en nada, pero vos vas a ser culpable de lo que provoques en otros. Porque la palabra de Dios dice claramente a las chicas, a las mujeres, que se vistan de una forma que sea decorosa. Decoroso no es aburrido, decoroso no es de negro y de mantilla, no es Afganistán. Decoro es consideración, porque cuando no hay consideración por el otro, se está en fornicación. Es mucho más profundo la fornicación que el acto sexual. ¿Me entiende a lo que voy? Estamos hablando de cultivar el espíritu para dominar el cuerpo. Y a partir de que dominamos esa área nuestra, podemos dominar todas las demás. Porque esta es la más fuerte, es la más difícil. Y se controla. Debe ser controlada por el creyente. Y debemos enseñar también a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a controlarlo, a cuidarlo, para que nadie pueda abusar de ellos. Nadie pueda hacer nada que no deba hacer con ellos. Pero ellos mismos sepan también honrarse a sí mismos, porque en el mundo hay un mensaje contradictorio. Nadie te puede tocar, pero vos hacé lo que quieras. Pero les hacé lo que quieras incluye a otras personas. Por eso es un sistema que retroalimenta el abuso de la sexualidad, porque cuando la sexualidad es atada, todo tu futuro es atado. Después hay que andar emparchando heridas del alma, heridas del corazón. Hay que ponerse en orden. Hermanos, y acá con esto voy a terminar porque me van a funar. Tiro este y me voy. Hermanos, queridos, es normal por la cultura en la que estamos que hombres y mujeres se unan y forman familias sin el compromiso del matrimonio. Y es normal que lleguen al Señor en esa condición. Y con la familia ya formada, pero falta el papel. Yo te pregunto, ¿qué pasa si vos andás sin tarjeta verde por la calle con el auto? Te para tránsito y te lo saca. Esposos, en esto que hablamos de huir, de controlar, de considerar, varones que tienen a sus mujeres, a sus hijos y no han cumplido en algo tan simple como ir al registro civil, pagar un sellado que debe estar, no sé si llegará a 3.000 pesos. Y si usted no lo tiene, yo se lo ofrendo. Y ponemos un montón de excusas, porque ya saben a dónde estoy yendo, ¿no? No, que yo quiero la fiesta, y tantos años juntos, tenemos que festejar y no tenemos plata para la fiesta. Y vamos a seguir en pecado por una fiesta, por una celebración. Por eso celebramos tanto. Anoche en San Jerónimo fue una familia formada ya con hijos, pero ahora en el Señor dicen vamos a hacer las cosas en regla. Y se casaron. Porque el matrimonio es ese compromiso. No existe el nos juntamos y vemos. ¿Usted me entiende? Es el compromiso primero, el disfrute después. El compromiso primero, después armamos, después crecemos, después nos transformamos, nos vamos agrandando como familia. Es así, eso tiene respaldo de Dios. Lo otro es un invento humano. Por eso, hermano, no se sienta ofendido. No es mi deseo ofenderlo, sino desatar sobre su hogar una bendición que usted mismo ata por ser desobediente. Cásese. Si usted tiene su mujer, cásese. Y es que todavía no sabemos. 8 años juntos, 3 pibes, ¿qué no sabes?
Ustedes se ríen, pero si hay algo que no sabes, no lo vas a saber nunca más. Son prejuicios y ataduras mentales. Pero que en la obediencia, porque la obediencia es la clave para la bendición en esto, en la obediencia es donde el Espíritu toma el control de nuestro cuerpo. Santifiquemos a Dios con nuestros cuerpos, porque somos templo del Espíritu Santo. Es el propósito de nuestra existencia, honrar y adorar a aquel que nos dio la existencia. No puede ser que los placeres creados por Dios para ser disfrutados estén por encima del Dios que los creó. No puede ser en nosotros que el placer se lleve nuestra voluntad y no nuestro Dios. Y termino haciendo lo que no quiero. No hay grises en esto. La fornicación es una atadura grave, pero el poder del Espíritu Santo nos hace libres. Cuando hay arrepentimiento, cuando renunciamos y empezamos a evitar el pecado. Por eso si hay prácticas pecaminosas que debemos dejar y que a veces son vergonzosas y no queremos decir. Por eso los que son novios, por favor, tengan fecha de casamiento. Por favor, cuiden su comportamiento, cuiden sus manos. Porque van a proceder a la fornicación y no es solo cuando se acostaron. Esto quiero dejar en claro, tienen que saber, con Dios no hay tecnicismos. Los fariseos decían, hasta esta línea es pecado, hasta esta línea no es pecado. Y Jesús decía, todo lo que está acá es pecado. Así de fuerte. Pero a veces en las relaciones, parece, bueno, ya somos grandes. Bueno, y hay manos fuera de lugar, cosas fuera de lugar. Ustedes saben. No hay grises respecto a esto. Esto produce ataduras, pero el poder del Espíritu Santo nos hace libre cuando nos arrepentimos. Es decir, volvemos hacia atrás y decimos, este camino no es el que quiero es el de la santidad. El arrepentimiento es el que permite el gobierno del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo no es un paseador de perros salvajes. Y nuestra carne se comporta muchas veces como perro salvaje y pretendemos que el Espíritu Santo nos tironee de la correa y nosotros... ¿Vieron alguna vez a una persona llevada por un perro? Sí, ¿no? Y tira... El Espíritu Santo no hace eso. Si no hay arrepentimiento, suelta la correa y que el perro se la dé. No lo digo yo, lo dice el libro de Romanos. Y a los que le dieron la espalda y dejaron de adorar al Dios creador y empezaron a adorar a las criaturas y empezaron a hacer uso antinatural de sus cuerpos, Dios los soltó para que hagan lo que quieran. Pero no puede ser así con nosotros. Por eso no es, Espíritu Santo, sácame esto, es me determino. ¿Me entiende? Por favor, incline su rostro un momento, ya vamos a terminar. No quiero ocupar más tiempo. Los músicos me van a ayudar porque vamos a terminar adorando. Hermano, esto no es menos gloria que lo que vivimos hace unos minutos, No está en contraposición, no es una cosa u otra. Es un consejo, ¿para qué? Para que la gloria que vivís cuando te encontrás con el Espíritu Santo sea permanente y duradera sobre tu vida. Mantener la pureza de tu cuerpo. Padres, madres, ayuden a sus hijos. Inculquen, enseñen, redargullan sobre la necesidad de mantener la pureza de sus cuerpos. Ministren sobre esto a sus familias. Hombres, den cobertura, protección a sus esposas. Esposas, den intercesión, cuidado a sus maridos. Ajustémonos a la santidad de Dios, al carácter de Dios, a lo que Él nos ha mandado, porque hay tanto por disfrutar. Y hay tantos problemas que enfrentamos día a día por no mantener el cuerpo en control. Pero el Espíritu Santo es espíritu de poder
de amor y de dominio propio. No ignoramos las maquinaciones de Satanás. Todas las brujerías, macumberías, umbandas, todo eso empieza con la sexualidad. No se sorprenda. Todo implica abuso de sexualidad. Porque la idolatría, la brujería, la hechicería, la fornicación van completamente de la mano. Por eso cuando nos salimos de los carriles de lo que Dios quiere para nosotros y tiene preparado para nosotros, quedamos a merced de tantas cosas. Y hay tantas ataduras que no podemos soltar. Pero quiero que oremos particularmente sobre una cosa ahora. Hay que desatar nuestra mente y sujetar nuestro cuerpo en el Espíritu de Dios. Yo quiero que hoy no te vayas de este lugar sin hacer un examen a conciencia y tomar una determinación en santidad y por santidad en el Señor. Si estás siendo tentado y has caído en tentaciones sexuales, tengas la edad que tengas, deja que hoy el Espíritu de Dios sea el que te redarguye. Yo sé que cuando esto pasa, siempre sabemos que está mal. Pero a veces la vergüenza o el pensar que bueno, en algún momento lo venceré, lo dejaré, nos impiden avanzar en nuestra vida en Cristo. Pero hoy es un momento para un corte definitivo. Hoy por medio de la palabra te digo, te exhorto, te instruyo a que dejes toda inmoralidad sexual. Los que están de novio y están faltando en esta área también hoy instruyo, exhorto en el nombre del Señor a que comiencen a guardarse de toda fornicación. Porque el Espíritu de Dios trae arrepentimiento y trae perdón también sobre nosotros. Esto no es excluyente en el sentido de que no tiene perdón. Tiene perdón, por supuesto que sí, pero tiene que haber arrepentimiento, cambio en nuestra manera de conducirnos. Transformación en nuestro vocabulario, en nuestro lenguaje. Es hora de empezar a hilar fino en estas cosas. Porque queremos ser, Señor, un templo santo para ti. Santo. Que nuestra experiencia con tu Espíritu sea diaria, cotidiana y continua. Sin particiones, no porque vengo a una reunión y me estimulan y entonces ahí puedo orar, sino en la libertad que nos has dado a los hijos de Dios de encontrarnos contigo en todo momento. Y dice el libro de Hebreos que podemos correr ante el trono de la gracia buscando el socorro continuamente. Pero tiene que haber determinación en la iglesia. Es el llamado que Dios nos hace a la santidad. La santidad no cambia por épocas, no cambia por criterios culturales. La santidad es el carácter de Dios expresado a todos los que son sus hijos. Si puedes estar en pie en tus manos y decirle: Señor, quiero ser santo. Quiero ser santo. Quiero. Hoy renuncio a toda atadura de fornicación sobre mi vida. Renuncio a toda relación fuera del orden que tú, Señor, nos has dado. Si hay ataduras con personas, por eso dice la Escritura: no se unan a yugo desigual. No busques unirte físicamente con alguien que no va a considerar a Cristo el centro de su vida. Si hay relaciones, es momento de cortar. Es momento de ponerle freno. Si hay relaciones que están excedidas en sus formas, es momento de ponerle freno. Si hay pensamientos, formas de actuar en nosotros que provocan a otros sin considerar la santidad del que nos ve, del que nos escucha, es momento de cortar con esto. Si hay cosas que nadie ve pero que ocurren en la mente y que le estamos dando lugar, es momento de cortar con esto.
Por eso tenés que decir así: yo renuncio a toda fornicación sobre mi vida. Renuncio a todo pensamiento, a toda estructura de pensamiento que me llevó a justificar mis acciones. Renuncio al pecado sobre mí. Pido, Señor, que me perdones y me laves en la sangre de Cristo. Me purifiques. Purifica mi mente, Señor. Purifica mis ojos. Purifica mis oídos. Purifica mi corazón en el poder de tu Espíritu Santo. Porque no quiero fallarte. Quiero ser un templo santo para ti. Santo para ti. Y honrarte con mi vida, honrarte con mis palabras. Quiero ser de edificación para los que están a mi alrededor y no de tropiezo. Quiero honrarte, Señor, en todo lugar, no solo aquí en la iglesia, en todo lugar en donde esté. Quiero ser un templo santo para ti. Jesús, por tu muerte y tu resurrección, tenemos la completa seguridad de que tu Espíritu nos regenera, porque el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús es el que vivifica nuestros cuerpos mortales, para que ya no seamos carne animal atada a lo diabólico, sino Espíritu viviente en Cristo. Lo tomamos, Señor. Tomamos de ti hoy. Y Padre, quiero orar por mis hermanos, todos los que han tomado esta decisión, todos los que están enfrentando esto en su vida o en su hogar, por sí mismos o por sus hijos. Señor, ahora llenalos de poder, de amor, de dominio propio, para poder traer en santidad sus propios cuerpos y sus propias familias ante ti, Señor. Danos la sabiduría, danos la palabra. Danos la llenura de tu Espíritu, Señor. La llenura de tu Espíritu. Que no haya en nosotros más dobleces, sino que con integridad te podamos servir en todas las cosas, Padre. En el nombre de Jesús.